Gracias por venir. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mija o Michael, si preferís. Soy ingeniero preventa aquí en Silpath. Daré una parte, quizás la parte más pequeña del webinar de hoy, que trata de cómo identificar la información con más riesgo de tu organización. La mayor parte del webinar dará mi compañera Raquel García. Raquel, si quieres presentarte, ya empezamos con el webinar. Vale, fenomenal. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Soy Raquel García, CEO de ISO Consulting. Y bueno, para que me conozcáis un poquito más, pues llevo más de 9 años acompañando a las empresas para proteger su información y sus procesos, ¿vale? Básicamente. Entonces, nada, si queréis, Mijal, empezamos ya, como tú nos digas. Vale, fenomenal. Estupendo. ¿Qué se entiende por información en riesgo? Perdonad, estoy un poco constipada y quizá toso durante el webinar. Vale, entendemos información en riesgo, al final ese tipo de información con posibilidades de causar un perjuicio, ¿vale? ¿Qué es información? Pues información es un conjunto de datos que pueden tener un valor para cualquier empresa, ¿vale? Entonces, esa información es muy importante para cada una de las empresas porque básicamente es la clave de vuestro negocio, ¿no? Y cualquier acceso a esa información pues podría causar un gran perjuicio para vosotros. Tanto si es acceso no autorizado, si hace un mal uso de la información, si se hace una divulgación inapropiada, si incluso se modifica o se destruye, ¿vale? El mensaje que queremos dar en este webinar, sobre todo, es muy importante en cuanto a que toda la información posee un nivel de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vais a tener una serie de información en vuestra organización que quizá para vosotros dices, no, esta información para mí no tiene ningún riesgo, pero realmente no es así, ¿vale? Toda vuestra información va a poseer un nivel de riesgo. Evidentemente, aquella información que es pública no tiene un riesgo porque, bueno, es información que al final se publica voluntariamente. Pues, por ejemplo, hay algunos tipos de informes, por ejemplo, toda esta información de responsabilidad social corporativa, etcétera, o cuentas, ¿no? A veces también esos informes que son públicos, pues, en fin, vosotros queréis compartirlos o porque hay una obligación legal. Y es pública, por lo cual, bueno, también va a tener un riesgo, pero va a ser un poquito menor, ¿vale? Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que toda la información que manejamos en nuestra organización va a tener un nivel de confidencialidad, pero esa confidencialidad evidentemente puede ser mayor o menor, pero lo que sí es importante, el mensaje de este webinar es que toda vuestra información, independientemente del departamento que sea, independientemente del área, independientemente de quién lo maneje, va a tener un riesgo, ¿vale? Entonces, ese riesgo va a ser mayor o menor en función del tipo de documento, de información, de confidencialidad, de dimensión que le afecte, pero sí es cierto que lo importante es tener en cuenta que todo va a tener un riesgo, excepto aquella información que es pública. Pues evidentemente, a lo mejor esa información, como es pública, la tenéis en la web, pues no hace falta protegerla, porque evidentemente tiene que estar disponible para todo el mundo, pero bueno, también se le puede incluso aplicar una protección, ¿no? Básica, pero toda información contiene un riesgo, ¿vale? Y es confidencial en vuestra organización. En la siguiente diapositiva, pues lo que vamos a ver es para qué es necesario. Ahí, estaba viendo ahí sus parpadeos la slide. ¿Para qué sirve proteger la información? Pues básicamente, al final, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues está protegida ante acceso no autorizado, ¿vale? Que puede ser tanto intencionado y no intencionado, ¿vale? Ese tipo de amenaza también la tenemos que tener en cuenta. Hay veces que
hay una fuga de información o una fuga de datos, pero que no se ha hecho a propósito, ¿vale? Entonces, lo que realmente necesitamos conocer es el tipo de datos que se manejan en nuestra organización, ¿vale? La información va a ser diferente o va a tener un grado de confidencialidad o de riesgo diferente en base al área donde estemos trabajando. Por eso es imprescindible conocer el flujo de los datos, ¿vale? O el flujo de la información y conocer ese riesgo real para poder protegerlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es una serie de flujos o de pasos para proteger toda la información de una compañía, de una organización, ¿vale? Si quieres pasar, Mijal. Vamos a ver en qué consiste ese proceso básico para proteger la información. Pues tenemos una fase que es la que vamos a ver en este webinar, que es la identificación de tipos de información, ¿vale? Que es una fase prioritaria para conocer qué datos tenemos, qué información tenemos y cómo la vamos a proteger, ¿vale? Y luego tenemos otra fase que no nos vamos a centrar en ella en este webinar, pero también me gustaría hablaros de ella, ¿vale? Al final, ¿cómo protegemos esa información? ¿Vale? En esta primera fase priorizamos, identificamos qué tipo de información tenemos, qué tipo de datos, cómo son de sensibles para nosotros, cuál es el riesgo, ¿vale? Al que están sujetos. Y luego, en una fase posterior, podemos decir, vale, voy a diseñar una serie de flujos. Estos flujos se pueden diseñar en función del ciclo de vida de esa información o de la información que contienen básicamente vuestros documentos, ¿vale? Porque evidentemente esto es un poco como dicen los auditores, ¿no? También dedicándome a la consultoría y a la auditoría, pues lo que no se documenta no existe. ¿Por qué? Porque toda vuestra toda vuestra información va a estar al final en documentos, pues ya sea en PDF, en Word, en cualquier formato, ¿vale? Pero esa protección se debe centrar en la documentación, porque es donde está realmente, ¿vale? Entonces, una vez que identificamos qué tipo de información alojan esos documentos, lo correcto sería diseñar, ¿vale? Una serie de flujos para decir, este es mi ciclo de vida. Es decir, lo tengo aquí alojado, lo comparto en esta herramienta, se lo envío a determinado proveedor y determinada área, identificar los flujos de los puntos de riesgo, ¿vale? Una vez que identificas esos puntos de riesgo, ya puedes identificar una serie de medidas o de reglas para proteger esa información o esa documentación. Y luego al final siempre es bueno diseñar o tener esa perspectiva de dónde estábamos y dónde estamos protegiendo. O sea, el flujo antes sin proteger, ¿vale? Y el flujo de después protegido, ¿vale? Pero para poder tener esa visión de que estoy protegiendo mi información y mis datos, sí que necesito conocer el ciclo de vida de mi información y mis documentos, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco esos consejos o esas cositas que se suelen identificar cuando acompañas a una organización en este proceso de protección y donde se suele fallar, ¿vale? Que es bastante importante. Una de las cosas que siempre identifico o que identificamos cuando vamos a ayudar a una empresa a proteger su información, ¿vale? Es el foro, ¿vale? El foro me refiero a que siempre es como una tarea de la gente, ¿no? Que a lo mejor está en un nivel más operativo, ¿bien? Pero sí es recomendable involucrar a toda la organización. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay que involucrar a todos los representantes de un departamento. Imaginaros que vamos a hacer, vamos a proteger la documentación o la información que tiene un departamento. Bien, la gente operativa tiene una visión de su información operativa, pero luego dirección tiene otra visión que normalmente la gente más operativa no conoce, por lo cual necesitamos tener ambos, ¿vale? Necesitamos involucrar tanto a la dirección como a cualquier mando intermedio o cualquier mando más operativo para poder hacer esa identificación y esa protección, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque
seguramente tanto a dirección como a la gente más operativa o intermedia no conoce lo que hace la otra parte, ¿vale? Donde normalmente hay un poco de desinformación entre unos y otros, por lo cual sí que siempre se recomienda hacer esa protección o hacer esa reflexión de dónde está tu riesgo a nivel global, ¿vale? Otro tema que siempre suele salir es cómo inventario o cómo hago ese registro de mi información y mis datos y cómo lo clasifico. Vale, aquí siempre es importante tener en cuenta el contexto, ¿vale? Cuando hablamos del contexto quiere decir qué tipo de información tengo y si, por ejemplo, hubiera alguna legislación que le aplica, por lo cual tenemos que tener en cuenta. Al final es hacer un tipo de listado más o menos exhaustivo de qué información tengo y dónde está alojada en mis documentos, ¿vale? Al final es, aunque sea un poco difícil, lo veáis, es bastante sencillo, aunque lo veáis un poco difícil al principio, es simplemente inventariar. ¿Vale? Intentar hacer una lista, un brainstorming, una lluvia de ideas para decir, vale, tengo esto, lo otro, ¿vale? Pero sí intentar hacerlo de una forma más o menos informal para que luego quede desde un punto de vista más formal, ¿vale? También es importante aprovechar la tecnología que pudierais tener dentro de vuestro departamento, de vuestra área, de vuestra organización. Es decir, si tenéis herramientas que te facilitan a identificar esa información o incluso hacer esa clasificación de la información, es muy importante tenerlo en cuenta. Es algo que se nos olvida, ¿vale? Intentar coger todas esas herramientas que tenéis internas para poder hacer este análisis, ¿vale? Y además hay muchas herramientas que te permiten clasificar e identificar en el mercado. A lo mejor anteriormente, hace unos años, no era tan importante, ¿no? O no había tantas herramientas en el mercado, pero derivada de la importancia del dato y el ciclo de vida del dato, sobre todo porque también hay mucha normativa ahora respecto al dato, pues hay muchísimas herramientas que te ayudan a esto, ¿vale? Vale. Otro problema que suele haber cuando se hace esta identificación y este análisis es que no se hace una reflexión de dónde están las cosas, ¿vale? Al final hay que hacer una serie de flujos. Cuando me refiero a una serie de flujos, me refiero a que hay que identificar dónde está, con quién se comparte, hacer esa reflexión, ¿vale? Antes de ponerte a proteger como un loco, como una loca, lo que deberías es analizar qué tengo, dónde está, con quién se comparte, dónde se almacena, etcétera, ¿vale? Es otro problema que solemos encontrar en las organizaciones, que es que nadie se para a pensar, ¿no? Al final tienes que hacer una reunión para pararte a pensar, ¿vale? Es así. Vale, y luego también otro tema que no se suele trabajar es la mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua es, vale, he identificado mi información, pero esto lo tengo que retroalimentar, es decir, el riesgo puede cambiar porque te puede aplicar una ley nueva, el riesgo puede también bajar porque tengo medidas adicionales, por lo cual es muy importante alimentar esa documentación que se genera y ese análisis que se genera. Porque muchas veces se hace la identificación y dices, bueno, ya lo he identificado, pero no es el objetivo, ¿vale? El objetivo es que mejoremos continuamente con esa identificación, esa clasificación y esa protección, que muchas veces se queda en el olvido, ¿vale? Como pasa con muchas cosas, pero tenemos que ir, pues nada, gestionando la mejora continua, básicamente, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver un poco esa visión o ese contexto de los datos, ¿vale? Como os he dicho al principio, existen metodologías sencillas, pero ¿cómo voy a documentar ese análisis que yo voy a hacer? Aunque os parezca súper complicado, al final del webinar veremos una metodología sencilla. Bien, ahora lo voy a explicar un poquito para que la conozcáis, pero luego la vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué quiere decir? Que ese análisis es conocer el contexto de mis datos. ¿Qué quiere decir? Pues dentro de esa fase que hemos visto, fase 1, se puede dividir en estas fases que veis aquí. Información de las áreas, tipo de datos, ciclo de vida, riesgos generales, riesgo por tipología y resultados. Ahora os explico cada uno un poquito más, ¿vale?
Normalmente, cuando se hace un análisis de los datos que tiene tu organización, pues tenemos que conocer qué tipo de área es, ¿vale? Conocer, pues, no es lo mismo un área de recursos humanos que un área financiera, que un área de compliance, ¿bien? Por lo cual necesitamos saber qué área es, si tiene información clasificada, porque hay muchas veces que está sujeto a una ley de información clasificada y hay información que tiene que tener una protección adicional, ¿vale? Conocer un poco el área, las personas que están en el departamento, si hay gente externa, también para poder luego identificar si se comparte o no, ¿vale? Un poquito el conocimiento del área, a qué se dedica el área, etcétera. Bueno, una serie de preguntas generales, ¿vale? Hay una segunda etapa que es el tipo de datos y ciclo de vida, que es como os comentaba antes. Lo importante aquí es identificar dónde están mis datos, dónde están alojados, ¿vale? Porque no es lo mismo que estén alojados on-premise en un CPD mío, que estén alojados en un CPD externo, ¿vale? Dónde se comparten esos datos, no es lo mismo que se comparta solo internamente en la empresa, que se comparta con empresas externas, ¿vale? Hacia dónde viajan, básicamente, qué medidas de protección llevan cuando viajan, o si existen o no existen medidas, evidentemente. Y sobre todo eso, dónde están, cómo se comparten, dónde se alojan, si se comparten a externos, si se comparte de forma habitual, si se comparte de forma puntual. Es un poco analizar ese flujo de vida de mis datos. Y luego también hay una cosa muy importante que no se suele tener en cuenta, que es si se destruyen, ¿vale? Esto ya es un poquito más complejo porque no se suele meter mucho en contrato, ¿no? Pero sí que sería conveniente, pues si mis datos se comparten con un externo, pues al final que haya una cláusula donde te dice que esos datos se van a eliminar cuando se termine la finalidad para el tratamiento de esos datos, que esto está un poco combinado con el reglamento de protección de datos, ¿vale? Luego tenemos otra etapa que es el riesgo general, ¿vale? Tenemos riesgo general y riesgo específico en esta metodología que os presentamos. El riesgo general es la probabilidad por el impacto, cualquier formulita del riesgo, ¿vale? La probabilidad por el impacto pues va a depender pues, del impacto operacional, del impacto legal, del impacto económico y reputacional. Es a nivel de dato, ¿vale? El impacto global de mis datos. Y luego, en el riesgo específico, ¿vale? Es a nivel de riesgo por documento, porque es como tenemos una visión general, evidentemente porque así lo dice el título, un riesgo general y luego tenemos un riesgo específico por cada dimensión de seguridad. ¿Vale? No sé si estáis muy familiarizados, o alguno de vosotros seguramente, el Esquema Nacional de Seguridad o la 27001 son reglamentos y normativas que tienen que aplicar las empresas, dependiendo de si le aplica o no, pero la gran mayoría ahora, aunque la normativa, la 27001 es opcional, y entonces hacemos ese análisis por documento y por dimensión. Las dimensiones de seguridad son confidencialidad, integridad, disponibilidad, siempre se me olvidan, son 5, autenticidad y trazabilidad. Espero que no haya repetido ninguna. Pero básicamente son estas 5, pues se hace un análisis de riesgo de mis documentos por ese tipo de dimensión de seguridad, ¿vale? Y luego, bueno, hay unos resultados y entonces ya en función de esos resultados tú ya tienes una percepción de tu riesgo por tipo de dato y por tipo de documento, ¿vale? En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver aquí un poco ese contexto, ¿vale? Como estábamos, bueno, un poquito más desarrollado esto por cada fase, como os estaba comentando. Pues en esa primera fase, misión del departamento, qué servicios subcontratados, el número de personal interno y el número de personal externo, ¿vale? Y esas prácticas, volvemos a repasar un poco todo eso que os he contado. Vamos a analizar primero estas prácticas, esta información del departamento, ¿no? Pues vamos a ver un poco a qué se dedica el departamento, ¿vale? En la siguiente fase, para que lo recordéis, vamos a ver el tipo de información, ¿vale? Como os he dicho, Mijal, porfa, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Vale, como os he dicho, o sea, primero sabemos el departamento, el contexto del departamento. En un segundo paso, entonces, hacemos esa composición
de qué documento, o sea, de qué información tenemos, dónde se almacena, quién tiene acceso, con quién se comparte. Incluso, ¿quién puede modificar, que eso se me ha olvidado antes, quién puede modificar ese documento, si hay mucha gente que tiene permisos, si está muy reducida porque solo lo tiene un área o una persona, y también los medios por los que se comparten, porque ya sabéis que hay medios de comunicación o medios de mensajería, vamos a decirlo así, que no son tan seguros como otros, por lo cual en esta segunda parte es muy interesante tener en cuenta también por qué medios se comparten. ¿Vale? Que eso se me había olvidado en lo que os he dicho anteriormente. Entonces, evidentemente no es lo mismo compartirlo por un medio corporativo que por un medio no corporativo, ¿vale? También estamos un poco mal acostumbrados al tema de WhatsApp y este tipo de comunicaciones que no están encriptadas y que no suelen ser seguras, por lo cual también tenemos que tener en cuenta por qué medios se transmite esa información o esa documentación, ¿vale? Vale, perdón. En la siguiente diapositiva pues tenemos un poco ese tipo de lo que se estaba comentando, ¿no? Pues vamos a documentar y analizar ese flujo. Es decir, en base a esa información que tenemos previa, vamos a intentar hacernos nuestra composición del flujo, ¿vale? Entonces, es como un pasito más. Y aquí lo que vamos a intentar conocer es qué tipo de documentos tenemos. También es importante saber en qué en qué formatos están, ¿vale? Porque, bueno, hay unos formatos un poco más formales que otros, por decir así, ¿vale? Donde están ubicados y también quién tiene permisos. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Tenemos un servidor de ficheros donde tenemos un montón de carpetas compartidas. Seguramente os ha pasado en algún momento que no sabéis quién tiene acceso a qué carpetas, ¿vale? Ni quién está, no, es que le di acceso a esta persona porque vino al departamento, pero ya se fue a otra área, ¿vale? Por lo cual, hay mucha documentación que al final tú no tienes percepción de dónde está ni quién tiene acceso. Y luego también es un poco complejo porque, claro, si sois una empresa más o menos chiquitita, entre comillas, puedes tener un poco de control por dónde viaja tu documentación, pero si eres una empresa muy grande, aunque IT tenga derechos para poder ver quién tiene acceso a los repositorios y a las carpetas, pues al final hay un poco de jaleo, ¿no? No suele esto estar muy fino controlado, por lo cual con algún tipo de medida o herramienta o de conocimiento de dónde está la información y los documentos, pues sí que puedes protegerlos un poco más, ¿no? Al final, pues tengo en un servidor de ficheros, todo el mundo tiene acceso a las carpetas, pero bueno, suele ser también un problema que nos encontramos, ¿vale? Con esa parte, la verdad. Vale, vale, lo que os decía en el tema de los riesgos, el riesgo global es como la tercera fase, ¿vale? Hemos visto, primero, analizamos el área. Segundo, analizamos el flujo de mis datos. Y ahora, tercero, ¿vale? Tercer paso, analizamos el impacto, ¿vale? Y la probabilidad de que se materialice una amenaza en función de mis datos. Normalmente aquí se hace una ponderación, pues a lo mejor se hace un promedio del impacto que tendría una materialización de una amenaza en función de unos parámetros, que aquí tenemos el legal, el financiero, el reputacional y operacional. Normalmente suelen ser estos términos, bueno, también financiero económico, ¿vale? Entonces, no hace falta tampoco que sea una metodología muy exhaustiva. Al final, lo importante para nosotros es tener esa percepción del riesgo, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo el reputacional que el legal, que el financiero que el operacional. El operacional está muy vinculado a la continuidad del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder continuar con mi negocio necesito saber qué información y qué datos son esenciales para mi organización y esenciales para mi operativa, ¿vale? Entonces, esto está muy vinculado con pues, un típico análisis de riesgos, pero esto está enfocado en datos y en información, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad, volviendo un poco a este tema, sabéis, o no sé si sabéis, pero bueno, os lo cuento, hace un análisis
de la información que hay por cada servicio, ¿vale? De tus sistemas o de los sistemas que te quieras certificar. Pues esta es una buena forma de hacer un análisis de esos datos y de esa información, porque normalmente se hacen análisis de tu infraestructura, pero muy pocas veces se hace un análisis de los datos y de la información. No es una metodología que esté muy integrada o no es un proceso que esté muy integrado en las empresas, aunque luego cuando te paras a pensar dices, ostras, pues es verdad, es muy importante, pero normalmente los análisis de riesgos se enfocan en servicios y en tecnologías, pero no en datos y en información, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante significativo tener algún tipo de análisis de este tipo para tener esa percepción, ¿vale? Entonces, al final, lo que vamos a tener son unas grafiquitas, ¿vale? Si puedes pasar la siguiente, fenomenal, gracias. Vamos a tener en función, este es el resultado, ¿no? Lo que se verá después. Pues tengo datos estratégicos, datos relativos a decisiones. O sea, aquí identifico un poco global qué tipo de datos suelo tener en función de mi área, ¿no? Y puedo ver una escala de color aquí que supone para mí un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, en función de una matriz de riesgo. La matriz de riesgo es siempre probabilidad por impacto. Por lo cual, yo puedo definir mi matriz, hay matrices estandarizadas, pero yo puedo definir sobre qué protejo más o sobre qué protejo menos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, esto es un caso de recursos humanos, creo recordar, ahora mi hija os presentará también las medidas en este caso, pero aquí, pues ya sabéis que normalmente recursos humanos tiene datos especialmente sensibles. Pues caso real, ¿no? Imaginaros, hay una empresa, que no es colegio ni nada, hay una empresa que tiene comedor, ¿vale? Esa empresa tiene comedor y encima le da, es real lo que os cuento, le da el servicio de comedor a los empleados y a los hijos, ¿vale? Tanto empleados como hijos tienen alergias, ¿vale? Tienen problemas de salud, por lo cual esos datos son especialmente sensibles porque conocemos las alergias o ciertas enfermedades que se pueden derivar, bueno, que puedes conocer de esos empleados o de esos niños, ¿vale? Y que son datos especialmente sensibles porque son datos de salud. Por lo cual puede ser que recursos humanos tenga este tipo de datos, por lo cual tú sabes que mi riesgo, ¿vale? El riesgo máximo en esta figura es 36, por lo cual si yo supero mi riesgo, ¿vale? Ya sé que esos los tengo que proteger más. En cambio, si tengo datos relativos a decisiones, que suelen ser actas internas de la organización y que no tienen datos sensibles, pues evidentemente no los tengo que proteger tanto, pero no quiere decir que no los tenga que proteger. Todos los tengo que proteger, pero las medidas a lo mejor son un poco más laxas, ¿vale? Lo que sí es importante es que, o sea, lo que os queremos transmitir es que si tú no haces este ejercicio, es muy difícil conocer qué tienes que proteger antes que otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante hacer este ejercicio. Y luego, una vez que tienes este análisis de los datos, te puedes centrar en documentos específicos, porque no todos los documentos van a ser tan confidenciales como otros. Y aquí lo que sí se hace son estas dimensiones de seguridad, ¿vale? Que son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad y la autenticidad, ¿vale? Estas dimensiones pues son unas dimensiones de seguridad bastante conocidas y te hace tener una percepción de el impacto que tendría o el riesgo que supone para esos documentos, ¿vale? En estas dimensiones. Entonces, claro, puede ser que para mí sea más importante la disponibilidad que la confidencialidad. O, no sé, la trazabilidad, porque son datos de registros de empleados, no sé, o de logs que otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se puede ir jugando con lo que nos interesa o lo que es tiene más riesgo para nosotros, ¿vale? Entonces, esto es conocer el riesgo por documento. Recapitulamos. 1, conocemos el área.
2, hacemos un brainstorming de el flujo de mi información. 3, analizamos cuáles datos tienen más riesgo y necesitamos priorizar. 4, sería este, ¿vale? Ahora nos centramos en los documentos, ¿vale? Entonces, una vez que nos centramos en los documentos, lo que sí tenemos es un grafiquito que se hace también con una fórmula. Normalmente suele ser el promedio o se suele también hacer como una multiplicación, pero bueno, esto se puede hacer como queráis. Normalmente es mejor hacer promedio, ¿vale? De tipo de documentos. Pues aquí tenemos actas de comité, informes internos del departamento, actas de reuniones, contratos con proveedores, facturas, contratos con empleados. Aquí estamos viendo el caso de recursos humanos, ¿vale? Nóminas, documentos para la contratación, registros de asistencia, ahí se ha cortado, pero no me acuerdo lo que era, pero sería de asistencia al trabajo. Informes médicos, evaluaciones médicas y psicológicas, sanciones, transferencias bancarias, ¿vale? Pues tenéis ahí de todo porque recursos humanos, pues puede ser que trate toda esta documentación. Entonces, aquí, ¿cuál es más, tiene mayor riesgo? Pues hemos visto evaluaciones médicas y psicológicas porque al final son datos de salud, informes médicos porque son datos de salud, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, nóminas, porque, bueno, son datos también un poco sensibles, porque al final si te enteras de la nómina de alguien, pues te enfadas mucho, ¿no? Pues si cobra más que tú. Entonces, bueno, hay algo, o sea, hay documentos que tienes que proteger más y otros que tienes que proteger menos, ¿vale? Entonces, aquí sí se ve un poco, a ver, esto sale así un poquito más feo que el anterior, porque al final solo hay 3 valores, ¿vale? Alto, medio, bajo. Pero, bueno, aquí yo también lo veo bastante significativo, porque, por ejemplo, te pone aquí actas de reuniones. Pues si son actas de reuniones internas donde no hay información tan confidencial, pues evidentemente la tendré que proteger con medidas más relajadas, vamos a llamarlo así, que las evaluaciones psicológicas, ¿no? O evaluaciones médicas. Entonces, bueno, aquí, aunque no tenga una forma preciosa, pues nos sale este corazón así ladeado, nos sale bueno, pues, una percepción de qué documento tengo que proteger, y luego también, aunque no lo hemos puesto aquí, se puede ver por qué dimensión tiene más fuerza, ¿vale? O tiene más riesgo, por lo cual puedes también tener otra percepción de en qué dimensión nos tenemos que centrar. Pues si es la confidencialidad, pues habrá que apretar más para esa dimensión, o si es la autenticidad, pues tendrás que apretar más en esa dimensión, ¿vale? Disponibilidad lo hemos puesto en paréntesis porque realmente esta es una dimensión que a veces no se suele tener en cuenta, depende de lo que quiera la organización, porque que tú protejas más o menos la documentación no te va a hacer que esté más o menos disponible. Me explico. La disponibilidad depende de la redundancia de tus equipos y de tus sistemas, ¿vale? Que sí, que la puedes proteger, pero si tú la proteges no te va a hacer que esté más o menos disponible, ¿vale? No sé si me explico. Luego, si queréis al final si tenéis alguna duda al final del webinar, pues lo consultamos, pero es esa parte, ¿vale? Entonces, Mijal, si quieres comentar un poco el tipo de medidas que se suelen hacer cuando ya tienes toda esta información. Vale, pues efectivamente lo que acabas de decir, ¿no? Después de analizar los riesgos tanto globales, ¿no? y específicos, nos iríamos a las medidas de seguridad. Ahí intentamos pues identificar o descubrir las medidas que nos permitirán minimizar estos riesgos que descubrimos, ¿no? Entre ellos, pues hemos destacado aquí el uso de las tecnologías, de lo que habló Raquel previamente también. Hay muchísimas disponibles en el mercado. Es recomendable elegir una tecnología que, bueno, no solo minimiza los riesgos de mejor manera, sino también permite, o sea, adapta a los procesos dentro de la organización para causar el mínimo, la mínima fricción
y tener el mínimo impacto, ¿no?, en el día a día de la organización. Después está el establecer procedimientos e involucrar todo el personal, también mencionado por Raquel, ¿vale? Todo el personal que está implicado durante el ciclo de vida del dato. Ajustar la infraestructura para, pues, adaptarse a las necesidades de seguridad. Aquí podemos hablar de la protección del perímetro, de la red, de los equipos, de las aplicaciones, etc. Y por último, pues sería definir los roles de seguimiento y control del cumplimiento, ¿vale? O sea, quién será responsable de qué. Volviendo un poco al ejemplo del que nos habló Raquel sobre el Departamento de Recursos Humanos que maneja información de riesgo alto, ¿vale? En este ejemplo en concreto, hemos descubierto que el Departamento de Recursos Humanos maneja 3 tipos de archivos, ¿vale? Están los archivos confidenciales, los archivos de uso interno y los archivos que comparten con externos, ¿vale? Ahora se trata de encontrar medidas que sean sencillas, que permiten automatizar el proceso de mayor grado posible, ¿vale? Queremos que los empleados, los usuarios no tengan que, bueno, tener cosas en cuenta, estar pendiente de ciertas tareas adicionales, sino, bueno, automatizarlo de mayor grado posible. Y por supuesto que nos permitan controlar y auditar el acceso a la información. Entonces, yendo un poco a esos 3 tipos de informaciones, 3 tipos de archivos, en el caso del archivo confidencial, hemos descubierto o definido más bien, que el acceso debe de ser posible a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de la organización. Ellos deben de tener permiso de control total, ¿vale? Es decir, en primer lugar, definimos una política de protección, dándoles permiso a estas 2 áreas. Aquí, por cierto, podemos trabajar con grupos de directorio activo, por ejemplo. Eso ayudará, lo que dijo Raquel, si es una empresa pequeña igual no tiene tanta importancia, pero en empresas grandes donde hay mucha rotación, los usuarios, los empleados cambian de departamentos, por ejemplo, si trabajamos con grupos de AD, diciendo que, bueno, el grupo de AD de recursos humanos, dirección de recursos humanos y dirección general debe de tener acceso con control total, automáticamente lo que está reflejado en el directorio activo va a hacer efecto a tiempo real a lo que pasa con nuestros datos. Es decir, si un empleado cambia de departamento, se le cambia del grupo de AD, automáticamente pierde o adquiere ciertos permisos, ¿no? Entonces, una vez definido la política, podemos crear una regla de protección de carpeta, suponiendo que estos documentos se crean o están ubicados en una carpeta, por ejemplo, en un servidor de fichero. Ahí aplicamos la regla, creamos la regla y aplicamos la política creada previamente, de manera que se protege todo en primera instancia y a partir de ahí se activa una vigilación a esta carpeta, del modo que siempre cuando aparecen ficheros nuevos van a ser protegidos inmediatamente, y a partir de ahí la compartición, sea por email o dando acceso a la carpeta, lo que hemos establecido, definido, descubierto en este caso, pues sea posible y se compartirá de manera segura, ¿vale? Segundo tipo de archivo para uso interno, ahí definimos que el equipo interno de recursos humanos debe de tener acceso restringido, es decir, con permisos de ver, editar, imprimir, copiar y pegar. Y queremos a mayores poner una marca de agua, dando una capa de seguridad adicional a los documentos, ¿vale? Protegiéndolos ante de un posible screenshot o una foto con el móvil, por ejemplo.
Segundo paso, también creamos la regla de protección, igual que en el anterior, ¿vale? Vigilamos una carpeta donde aparecen los ficheros. Eso puede ser en un servidor de fichero o incluso en equipos locales. Y a partir de ahí se comparte por email, por chat interno o dando acceso a la carpeta de manera segura. Y por último, el archivo que se comparte con externos, ahí definimos que los externos deben de tener solo permiso de ver y la marca de agua, recursos humanos, el control total sobre ellos, lo mismo, regla de protección y se comparte por una carpeta en la nube, por ejemplo, ¿vale? O sea, tenemos maneras de definir quién puede acceder, ¿vale? Restringir a todos que no deben de tener acceso y automatizar el proceso de manera que el usuario en principio no tiene que intervenir siempre cuando se crea un fichero, automáticamente será protegido. Aquí hemos definido unas buenas prácticas para proteger la información. Por un lado tenemos la formación y la concienciación periódica, ¿vale? Hay el foco en periódico. La gente con la rutina pierde el foco en lo que es la protección de información, con lo cual formarlos periódicamente, no solo a los usuarios, no solo al área de IT o CISO, sino también a los responsables de datos y por supuesto a los usuarios finales, ¿no? Después tenemos el cifrado de datos. Quizás es el método más eficaz porque actúa también cuando el documento está fuera de la organización, ¿vale? El método encripta el documento y permite el control al acceso en todo momento. Adicionalmente, nos puede proteger también contra ataques tipo ransomware, ¿no? Ya que tenemos un fichero encriptado, si fuera doblemente encriptado por el atacante, por lo menos no nos podría extorsionar con el hecho de ir público con este dato. Recomendamos elaborar un plan de respuestas a brechas de datos, ¿vale? Siempre cumpliendo con las regulaciones y leyes de privacidad como el GDPR. Dentro de este plan podríamos hablar de proceso de notificación, ¿vale? Como queremos comunicar internamente, externamente el hecho de una brecha. Después, cómo se haría la investigación de la brecha, es decir, investigando qué pasó, cómo ha pasado, qué datos están afectados y quiénes han sido afectados por esta brecha. Las medidas que vamos a tomar para contenerla y minimizar el impacto de la brecha. Y por supuesto la evaluación post-brecha para evitar que se repita, ¿no? En algunos casos también conviene definir la gestión de relaciones públicas, cómo restaurar la imagen de la organización en caso de una brecha, de una fuga. Otra buena práctica puede ser utilizar software de seguridad fiable, ¿vale? Recomendamos acudir a fabricantes de seguridad reconocidos, usar soluciones validadas por autoridades independientes, como puede ser el CCN, el Centro Criptológico Nacional, y sobre todo que sean fáciles de usar, ¿vale? Que no vayamos que no necesitemos formar nuestros usuarios de manera demasiado excesiva en el uso de ellas para bueno, que sea todo más natural y la experiencia de usuario sea lo más natural, bueno, más fácil posible. Por último, el implementar controles de acceso rigurosos, ¿vale? Aplicar medidas estrictas para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder, visualizar, quizás también modificar o compartir la información. Y esto se logra mediante aplicaciones de políticas de seguridad y tecnologías que protegen los derechos de acceso a los datos en todo su ciclo de vida.
Así que, bueno, tenemos aquí algunas preguntas frecuentes que nos solemos hacer, que se suele hacer, em, que me gustaría que Raquel nos respondiera. Quizás la primera, ¿qué es un dato normal, personal o sensible? Y según qué criterio se determina. Vale. Es importante que cuando se haga un análisis, una identificación de los datos, se sepa el contexto que es un dato, ¿no? Pues al final el dato es un conjunto de información pues, que nos sirve para interpretar algo, para tener un mensaje. Eso es un dato. Pero también tenemos que tener en cuenta que es un dato personal, ¿vale? Porque ahí entra el Reglamento de Protección de Datos. Por lo cual, ese dato, que además es personal, que al final es que hace una persona básicamente identificable o puede ser identificable, pues evidentemente esos datos que están aplicados por el GDPR, pues tienen más importancia. ¿Son un dato normal? No, son un dato personal, ¿vale? Entonces, la definición de dato normal es diferente a la de dato personal, porque dato personal ya te aplica una ley y esa ley te va a tener, vas a estar sujeto a medidas concretas. ¿Qué es un dato sensible, ¿vale? O qué es un dato especialmente sensible. ¿Es lo mismo que un dato normal? No, pues un poco como dice la palabra, ¿no? Es un dato, por ejemplo, un dato especialmente sensible puede ser personal y sensible, pues por ejemplo, datos de salud, datos de religión, datos de afiliación política, ¿no? Entonces, ahí tenemos que diferenciar qué dato para ti es normal, pero que en esos datos, en ese conjunto de datos, cuáles pueden ser personales, cuáles pueden ser sensibles, cuáles pueden estar sujetos a leyes de secreto profesional, ¿no? Entonces, las dudas que nos encontramos es, pero estos datos, ¿qué son? ¿No? Normalmente pues tenemos que intentar identificar o obtener muy bien el concepto de dato sensible, dato personal o dato, ¿vale? Básicamente, pero depende de la ley o, bueno, nos tenemos que ir a veces a la ley para leerlo porque evidentemente que las definiciones son larguísimas, que a veces no hay que las entienda, pero hay que tenerlo en cuenta, básicamente. O sea, no todos los datos son iguales ni todos los datos están clasificados de la misma forma, depende del ámbito, claro. Vale. ¿Y qué pasa si no controlo a quién o con quién comparto la información y dónde está alojada? Es decir, ¿cuáles son los riesgos de compartir información con terceros no autorizados? Vale. Aquí normalmente siempre hay un riesgo de fuga de datos, uso indebido, confidencialidad, revelación incluso puede haber la revelación de secretos, ¿no? Pero bueno, al final si no tengo controlado quién comparte y dónde se aloja esa información, no tengo forma de poder identificar qué está pasando. Luego también hay un tema importante que es que no tengo medidas preventivas en el caso, ¿vale?, de que haya una fuga, por ejemplo, en el caso de una fuga de datos personales, ¿vale? Nunca me voy a enterar. Y yo se supone que si hay una fuga de un dato personal, si hay un riesgo y no tengo las medidas necesarias, tengo que avisar a la Agencia de Protección de Datos dentro de 72 horas. Si yo no sé ni qué está pasando con mi información, ni dónde está alojada, ni dónde está, ¿no? Pues al final incluso te puede acarrear una multa legal y que no son Mm, pequeñas, ¿cierto? Así que vale. ¿Y qué alcance debe de tener el analizar la información y su tipología? Es decir, ¿cuál es el nivel de detalle necesario para comprender el contexto y el valor de la información? vale, pues al final lo que tienes que tener en cuenta, que yo siempre me voy un poco a esa parte más legal, es lo que hemos dicho durante todo el proceso, identificar el flujo del dato, ¿vale? Y ver qué tipo de dato es. No es lo mismo, como hemos dicho en la primera pregunta, que es un dato personal, normal o sensible. Por lo cual, ¿tengo que analizar toda mi información? Pues es lo recomendable, porque nunca vas a saber qué tipo de dato es si no te haces esas preguntas que hemos visto antes, ¿no? ¿Tengo que analizar todo? Sí. O sea, el alcance tiene que ser toda la organización y luego ya, o bueno, a lo mejor seleccionar algunas áreas, pero evidentemente
tengo que ver qué tipo de datos tengo, porque necesito una visión global y luego ya a lo mejor hacerlo un poquito más reducido, pero tengo que analizar qué tengo, ¿no? Al final. Muy bien. Y si la información la tratan proveedores o terceros, puede haber, no sé, cláusulas contractuales que se puede Ujú. incluir Sí, para garantizar eso. normalmente se suele olvidar un poco la parte contractual, ¿no? Porque siempre está muy incluida la parte de protección de datos, lo del GDPR o RGPD, pero se nos olvida un poco añadir ese tipo de cláusulas en cuanto al tratamiento de datos, porque tú le das la información al proveedor, pero muy pocas veces tú le dices al proveedor, elimínalo, hazme esto, devuélvemelo, dame evidencias de que lo has borrado, ¿vale? Entonces, si tú aplicas una política de mi proveedor, por ejemplo, va a tener acceso a mis datos durante 3 meses y luego le voy a quitar los permisos, pues ya no te tienes que estar preocupando tanto de hacerlo por contrato. O sea, deberías hacerlo por contrato y deberías aplicar medidas de tal forma de que te aseguras de que tu proveedor no va a tener acceso en 3 meses a esa documentación. Por ejemplo, entonces ya es una medida preventiva porque estamos a mil cosas, ¿no? En las empresas, en las organizaciones, y no siempre no podemos tener control de todo. Pero el consejo es hacerlo tanto por contrato, pero establecer medidas de ya no los puedes ver. 3 meses y fuera. ¿Por qué? Porque he contratado contigo 3 meses o un año de servicio y al año no los puedes ver. Entonces, intentar establecer políticas, medidas, herramientas que te hagan limitar esa información con terceros. Ujú. Y ahora la última, bueno, yo creo que ya más o menos la respondiste durante el webinar, pero bueno, a los que le queda el dolor de cabeza, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuáles suelen ser las áreas de mayor riesgo Ujú. quizás dentro de la organización? Claro, como hemos dicho, debería hacerse a todo, ¿vale? Pero realmente, normalmente se empieza por aquellas áreas que tienen datos que están sujetos a legislación que os puede acarrear una multa. Pues, por ejemplo, recursos humanos suele ser un dato por donde se empieza. Quizá la parte de financiera no tanto, pero la parte de compliance, ¿no? Porque al final tú tienes el registro de actividades de tratamiento, tienes evaluaciones de impacto de protección de datos, tú ahí tienes una visión global de qué está pasando. O simplemente en áreas donde sepas que tienes datos especialmente sensibles, ¿no? No desde el punto de vista del reglamento de protección de datos, que también, pero bueno, pues donde haya datos de salud, donde haya datos de ideología, que no suele ser mucho, pero por ejemplo, recursos humanos es un área donde siempre hay datos bastante más confidenciales y sensibles que en el resto de áreas, ¿no? O a nivel de eh, áreas estratégicas que tengan esa información estratégica y que si la conoce la competencia puede hacer una mejor oferta, puede hacer una mejor proporción de servicio, no sé, simplemente donde la empresa crea que te puede acarrear un riesgo operacional, reputacional, económico. Normalmente se suele más tirar por lo económico, ¿no? Porque, claro, ahí tienes que soltar el dinero, pero normalmente suelen ser esas áreas, recursos humanos, áreas de prototipos, donde tengas propiedad intelectual y si tienes un diseño, por ejemplo, de un coche o lo que sea, ¿no? Me pongo un ejemplo, pues al final es tu campaña del año que viene, por lo cual no deben saberlo. Departamentos de la administración pública, donde también suele ser bastante delicado el tema económico, ¿no? Aunque la administración pública tiene muchos documentos públicos, evidentemente por la ley de transparencia, pero también tienen otra documentación bastante sensible. Al final es analizar dónde está el foco, ¿no? Pero para poder analizar el foco tienes que hacerte las preguntas que hemos dicho al principio, porque si no, no te puedes sentar allí y ponerte a analizar por dónde empiezo. Pues no sé, vamos a identificar qué información es más, que tiene mayor riesgo para ti, ¿no? Vale, muy bien. Se nos está acabando un poco el tiempo, tenemos ir terminando, así que
nada, Raquel, si quieres Sí, pues comentar lo que... eso es. Bueno, pues como ya os he dicho al principio, aquí tenéis ASO Consulting, donde normalmente ayudamos a todas las empresas a hacer ese cumplimiento normativo, identificar información sensible y bueno, ayudar tanto en consultoría como en auditoría de diferentes normas, 27 esquema, análisis ad hoc de información y documentación, es decir, nos podéis encontrar en la web y bueno, ahí tenéis toda la información que necesitéis, por si necesitáis ayuda en este cumplimiento, ¿vale? Perfecto. Y por nuestra parte, pues nada, simplemente comentaros que SILPA tiene una larga trayectoria en el ámbito de protección de datos. Cualquier información que necesitáis, no dudéis en contactarnos. Y nada. También si queréis, dentro de la metodología que presentó Raquel, hay un cuestionario tipo un Excel, si queréis echarle un vistazo cómo está diseñado, mandarnos un correo a training@silpat.com y, y nada, os lo mandamos y podéis echarle un vistazo, ¿vale? Creo que está ahí, ¿no? Habéis hablado de crear políticas en AD para controlar el acceso a información. Cuando dicha información está en Office 365 y se comparte, se pierde la trazabilidad, el control de la documentación y quién accede o comparte. ¿Os habéis encontrado en esta situación? Em, a ver, en Office 365 quizás sí, con nuestra solución sí que se permitiría, aunque la información sale del ámbito de la organización, mantener la protección, la trazabilidad, la posibilidad de incluso revocar el acceso de forma remota. Todo esto sí que lo podemos hacer. Con Office 365 solo no es posible. Vale. Vale. De todas formas, o sea, aunque esto, Miguel, sabes tú mejor que yo, pero la herramienta, ¿vale? Se puede aplicar también a documentos de Office, o sea, la protección se puede aplicar también a documentos de Office 365, ¿no? No hay ningún problema. Eso es. De forma nativa, de hecho, podríamos protegerlo sin que haría falta ningún cliente para acceder a ese tipo de documentos. Simplemente con tener Office instalado em, ya sería suficiente de poder acceder. Si tenéis interés de ver ese Excel y poder trabajar con él incluso, podéis escribir al correo, ¿vale? O si tenéis alguna duda adicional de la herramienta o Si queréis la de cualquier presentación misma, servicio. podemos mandaros la presentación Sí, también. eso es. Entonces, nada, podéis hacer ahí escribir y ya está. Por si tenéis duda de algún servicio o de cómo nos podemos ayudar o cualquier duda referente, ¿vale? Tanto de mi parte como de Silpaz. Dale. Nada, era para agradeceros todos de haber participado, de haber venido. Gracias también a ti, Raquel, por tu, Gracias por a tu visión. vosotros. Y, y nada, que Vale, tengáis un buen día y cualquier cosa estamos gracias. aquí a vuestra disposición. Vale, pues nada, por mi parte también daros las gracias a Silpaz por la invitación, por hacer este webinar conjunto, a vosotros por estar ahí. Espero que no haya sido demasiado pesado y nada, cualquier necesidad que tengáis nos podéis encontrar en redes, contactarnos por el correo también del Training Silpaz y nada, muchas gracias, Miguel, también por el acompañamiento. Gracias a ti. Venga, que tengáis buen día. Buen día, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.